Bien, aquí estamos, Gómez Cerda. Repito que para mí es un tema de mucha importancia social, tocar lo que son los valores humanos, que es la verdadera esencia, o sea, lo que determina la calidad de la persona, son los valores. Y qué bueno que podamos hablar frente al público de cosas tan importantes como esta. ¿Qué significa? Aunque mucha gente pues domina el tema y conoce, pero a profundidad, a raíz, ¿qué significa? Valores. Sí, nosotros la semana pasada comenzamos a hablar, o sea, ¿qué son los fundamentos? No solamente del sindicalismo, de una organización cualquiera. Entonces, los fundamentos, la raíz, digamos, la base, lo que nosotros somos, parte de principios y parte de valores. Y es complementado con la ética, que es la aplicación de la moral a las actividades que se hacen. Y explicamos en el programa anterior que los principios son parte de los fundamentos de una organización. Son como la raíz para el árbol, es lo que no se ve, pero es lo que sostiene y es lo que mantiene tanto a una persona como a una institución. Es como si en un edificio hay una estructura, mientras el edificio es más grande, la base, que es lo que lo sostiene, tiene que ser más profunda. Sí, Igual que para un árbol tiene que ser la raíz más profunda. Eso no se ve, pero es lo que sostiene y es lo que da vida. En una familia, en una sociedad, tú puedes ver que todos los hombres y mujeres somos iguales, pero hay algunos que se diferencian porque representan una serie de principios y valores que no se nota en lo físico, pero que es atributos que tienen las personas que los distinguen en su forma de proceder, en su forma de actuar, y eso es importante para las organizaciones. Diríamos que es la base y la plataforma. La plataforma, el fundamento. El fundamento. Después hay otras cosas que, digamos, ¿qué es los fundamentos? Es lo que nosotros somos. Exactamente. ¿Qué es la estrategia? Lo que nosotros, los objetivos es lo que nosotros queremos. ¿Qué es la táctica? Es lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué es la política en este sentido sindical? Es lo que nosotros hacemos. Entonces son cosas diferentes, pero nosotros vamos a centralizar fundamentalmente en la parte de los fundamentos. La otra vez que dijimos de los principios son unos criterios que tú tienes, que tú asumes para ti, y ahí hablamos de lo que es la persona humana, sobre la igualdad de género entre hombre y mujer, sobre la familia como la base fundamental del núcleo de la sociedad, sobre la empresa que es una entidad en la cual tiene que haber capital y trabajo, porque son indispensables, sobre la educación, que es una de las cosas fundamentales para la formación del individuo, sobre la cultura, sobre la técnica. Para todas estas cosas se necesita una serie de técnicas. Después, el concepto que tenemos, además del sindicalismo, sobre lo que es el movimiento de los trabajadores, sobre la democracia, sobre la solidaridad y sobre la paz. Todo esto es principios, pero lo que nosotros vamos a hablar hoy es sobre valores. Entonces, nosotros tenemos valores que se reconocen, la mayoría son los valores económicos o materiales. Quiere decir, un peso tiene un valor, 100 pesos tiene otro tipo de valor, 1000 tienen valores distintos. Pero hay otro tipo de valores que son sentimentales, que son espirituales. Tú puedes tener, por ejemplo, un anillo que a lo mejor cuesta 500 pesos, pero a lo mejor es un anillo de tu mamá o de alguien querido, o una cadena o cualquier otra cosa que te representa, no lo que cuesta eso en dinero, en las cosas materiales, sino lo que te representa a ti, y es un valor para ti, no por la cantidad del dinero, sino por el concepto que tú tienes de ese valor. Exacto. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de valores. Valores como personas, valores como organización y valores como pueblo. Como sociedad. Entonces, son distintos niveles. ¿Cuál es el primer valor que nosotros tenemos dentro de nuestro movimiento? Es el valor a la vida. Quiere decir, para nosotros, como personas humanas, la vida, o sea, Dios nos ha dado la vida, y esa vida tiene que ser una vida
en la cual uno pueda hacer obras para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de su familia, para el bienestar del pueblo. Es más bien la valoración a la persona humana. Bueno, comenzamos la primera parte, son los derechos fundamentales de la persona. O sea, ¿qué son los valores? Son derechos y libertades. O sea, los derechos que nosotros tenemos y las libertades para nosotros son valores. No solamente son conceptos, sino son valores. Entonces, el primer valor, el primer derecho que nosotros debemos tener y defender es el derecho a la vida. Es decir, es una organización de seres vivientes y nosotros en esta vida tenemos que hacer obras que tengan para el bienestar del pueblo, para el bienestar de nuestra asociación, para el bienestar de nuestra familia y para el bienestar de nosotros. Quiere decir, el primer derecho es el derecho a la vida. Después del derecho a la vida es el derecho a la libertad. Quiere decir, nosotros como personas humanas tenemos que tener libertad. Libertad de movilización, libertad de actuar, libertad para nosotros exponer nuestros criterios, nuestras ideas. No puede haber todo lo que sea contrario a que uno pueda expresarse, a que uno pueda actuar en libertad, se pueda movilizar, se pueda caminar y desarrollarse. Es una conciencia del pensamiento y de la opinión pública que uno puede expresarlo. Hay un derecho, una defensa jurídica de circulación y de residencia. Eso es lo que es un valor para nosotros, el derecho a la libertad. También el derecho a la igualdad. O sea, todos los seres humanos somos iguales, sin distinción de sexo, ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad. Entonces, un derecho, nosotros defender la igualdad. ¿Quiénes son las que están adelantando mucho? Últimamente, bueno, son las mujeres en sus defensa de la igualdad de género. Hay una lucha también por la igualdad de que los extranjeros tengan derechos igual que los nacionales, como los reclaman haitianos aquí, como los reclamamos dominicanos en Puerto Rico, en Nueva York, y todos los emigrantes en todas partes se quiere defender el derecho a la igualdad. También es un derecho para nosotros a los bienes de la civilización. Quiere decir, la civilización tiene un patrimonio natural y en eso nosotros vamos a tener derecho de participar. Y nos sentimos orgullosos cuando en nuestros pueblos, en nuestro país, hay cosas que han sido desarrollo de la civilización y nosotros nos sentimos que somos parte de esa civilización. El derecho al trabajo, quiere decir, nosotros como personas humanas, todo el mundo debe tener derecho al trabajo, derecho a ganarse la vida honestamente, y para eso hay que luchar para la creación de empleo, para que los empleos sean decentes, y debemos defender ese derecho a trabajar, a cada persona desarrollarse con un trabajo como un servicio a la sociedad. El derecho a la organización. Los sindicatos somos organizaciones que defendemos a los trabajadores y debe existir el derecho a la organización. En otros programas estuvimos discutiendo o tratando tú y yo sobre que hay sectores que no se pueden organizar, pero todos, trabajadores del campo y la ciudad, empleados públicos, empleados privados, todos debemos tener el derecho a la organización en la forma que nosotros querramos, con la forma de estatutos que nosotros estemos de acuerdo. No solamente impuestos, hay muchos sindicatos amarillos, quiero decir patronos que hacen sindicatos para que entenderse entre ellos muy fácilmente, sino tiene que haber un derecho a la organización, un derecho a la seguridad personal. O sea, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad algo es el miedo a veces que uno tiene al salir, no se siente seguro personalmente, ni en su casa, ni en la calle, ni en el trabajo. Y cada ciudadano debe tener una protección para su seguridad personal, no un guardaespaldas, sino que tú puedas transitar libremente por cualquier sitio, a cualquier hora, y haya un respeto a tu derecho en la vida, en la sociedad personal. Y el derecho a participar, quiere decir, nosotros debemos de participar en la forma que uno quiera, en la forma que más le convenga, sea en un sindicato, en un partido, en una cooperativa, cualquier cosa. No siempre, Gómez Cerda, sobre todo aquí podríamos ponernos de ejemplo. Nosotros no siempre tenemos
ese gesto de consideración y de respeto que nos merecemos como trabajadores. Ejemplo, en el caso de organizarnos, tal y como usted decía, aquí hay todavía sectores que no permiten la organización. Aquí hay algunos sectores de la vida laboral de la República Dominicana donde los trabajadores no se pueden organizar, ya sea porque lo están rotando, o ya sea porque más que rotarlo, lo están suspendiendo cada cierto tiempo. Eso es una política que no permite la organización de los trabajadores y mira qué fácil se logra, solamente rotándolo o, digo, en perjuicio de los trabajadores, solamente rotándolo o sustituyéndolo cada cierto tiempo. Bueno, esto que hablamos al principio para nosotros son los valores que son los derechos de las personas. Ahora, en esta otra parte vamos a hablar de los derechos como trabajadores. Exactamente. O sea, una cosa es como persona individual que debemos tener todo, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, no importa lo que sea, como persona. Ahora, como trabajador, entonces tenemos que tener una serie de derechos económicos. Quiere decir, nosotros trabajamos para aportar nuestro esfuerzo físico o muscular o intelectual para hacer bienes, obras, productos, bienes o servicios. Y tenemos que tener una retribución, una remuneración, un salario en la cual nos pueda satisfacer las cosas elementales. ¿Qué son las cosas elementales desde el punto de vista económico? Es lo que llamamos la canasta familiar o el costo de la vida. O sea, lo que cuesta los alimentos, lo que cuesta la educación, lo que cuesta la salud, lo que cuesta la vivienda y otras cosas más como el transporte, el vestido, las diversiones. Entonces nosotros tenemos que tener derecho a esos asuntos económicos. Económico quiere decir que nosotros trabajamos para tener dinero, para adquirir esas cosas son que necesidades se adquieren, elementales de la derechos. persona humana. Después, derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales? Los derechos al trabajo, el derecho a la seguridad social. Uno de los temas que se está debatiendo más ahora es el problema de la seguridad social. Todos nosotros debemos tener derecho a participar de la seguridad social, sea en el régimen contributivo, que son las personas que están trabajando, que tienen un empleador, sea en el régimen contributivo subsidiado, que son aquellas personas independientes o el sector informal que no tienen patrón pero están trabajando, o sea en el sistema subsidiado, que es la responsabilidad del Estado. Pero la seguridad social es un derecho para todos, no es para una persona, no es exclusivo para un sector. Y en todo esto, esos son derechos sociales que debemos tener los trabajadores. Y después hay derechos culturales, quiere decir, además de los económicos, además de los sociales, hay unos derechos para nosotros participar en la educación permanente, que una vez estuvimos tratando este tema, la participación de la educación a todos los niveles, quiere decir, aún los adultos debemos seguir estudiando y preparándonos porque nunca la educación termina, y la participación en los medios de comunicación, que uno pueda expresarse, que uno pueda decir las cosas que considera necesario. Después hay derechos políticos, quiere decir, nosotros como trabajadores debemos tener un derecho político. El derecho político se puede ejercer a través de la organización. Nosotros hemos dicho, un sindicato es una organización política. ¿Y por qué es una organización política? Porque los problemas que nosotros tenemos son de origen político y la solución también son de origen político. Y el sindicato y el movimiento de trabajadores es una organización política en el sentido amplio. Lo que no debe ser es partidista. Quiere decir, tú y yo podemos como trabajadores o como representantes de los trabajadores tener una confrontación con empleadores, con el gobierno, para luchar por los derechos de los trabajadores. Y es política que estamos haciendo. Porque hay dos tipos de política. Hay una política laboral y una política partidista. Entonces hablamos aquí de la política laboral, de la política en términos generales. Entonces debemos tener una serie de derechos políticos. Hay países que las organizaciones sindicales tienen representantes en el poder legislativo, diputados y senadores, por la representatividad que tienen, no por el partido que tienen.
sino por la representatividad, y son personas que van a esos organismos legislativos a defender a los trabajadores. Pero aquí, cuando van a través de los partidos, pues